Bueno, a continuación tenemos la ponencia que se llama Cambio Geopolítico y su impacto en Norteamérica, a cargo del maestro Íñigo Guevara Moyano. Íñigo Guevara es director en Janes Strategic Services, donde dirige un equipo de consultoría en materia de seguridad internacional y defensa prácticamente en todo el mundo. Es también profesor adjunto en Georgetown University y es también Senior Fellow en el Atlantic Council. El maestro Guevara fue anteriormente asesor y director de análisis en el Consejo de Seguridad Nacional en la Oficina de la Presidencia de la República. Posee una maestría en Seguridad Internacional por la Universidad de Georgetown y es también graduado del William Perry Center for Hemispheric Defense Studies. Íñigo es orgullosamente Exatec, licenciado en Comercio Internacional y egresado del Campus Querétaro. Bienvenido, Íñigo. Adelante. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Es verdaderamente un privilegio para mí poder estar en el TEC de Monterrey. Muchas gracias, TEC, mi casa, mi alma mater, por abrirnos las puertas. Cristian, muchas gracias por todos los esfuerzos que estás haciendo. Es muy difícil en este país hablar sobre defensa, ¿verdad? Por lo general, cuando empezamos a hablar de defensa en este país, la conversación se desvirtúa y terminamos hablando de reforma policial y eventualmente de la politización de la seguridad, etcétera. Entonces, son temas de todas maneras muy importantes, de los cuales tenemos que tener en cuenta porque van a terminar desembocando a nivel local. Lo que platicaba el doctor Ferdinand es muy cierto. Los cambios que están sucediendo alrededor del mundo, ya lo que sucede en una parte del mundo va a tener unas consecuencias directas prácticamente al día siguiente en una parte completamente distinta del mundo. Entonces, bueno, muchas gracias a la CAS, definitivamente, por apoyar estos esfuerzos. Hans, realmente lo que están haciendo ustedes en México es muy importante. Muchas gracias por eso. Bueno, voy entonces a hablar un poco sobre los cambios geopolíticos que he estado viendo los últimos 2 años, principalmente, el último año y medio, y que todo viene desarrollándose a partir de la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces vamos a empezar a situarnos, ¿no? Básicamente, en lo que yo llamo un cambio de era. Y si volteamos a los últimos 40 años, lo que podemos ver es estos eventos que le llamamos eventos centinela, que han tenido unos cambios, unas repercusiones en la manera en la que vivimos alrededor del mundo. El primero, pues lo vimos con la caída del muro de Berlín. La mayoría de los que estamos aquí ya teníamos algún tipo de conciencia en ese momento, y en esos momentos pues vimos el cambio de paradigma del mundo, de la bipolaridad hacia un mundo más multipolar durante los siguientes años. Entonces, en ese cambio, en ese proceso, vimos la reconfiguración de alianzas alrededor del mundo, vimos la expansión de la OTAN hacia algunas de las ex repúblicas soviéticas y definitivamente vimos el siguiente cambio en 2001 con el ataque a las Torres Gemelas y que vimos un nuevo cambio de era. En ese momento pasamos de la etapa posmoderna a la etapa digital, ¿verdad? A partir de ese momento el Internet realmente se revolucionó, se convirtió en una herramienta personal alrededor del mundo y obviamente poder tener acceso a información en segundos después de que haya sucedido algo. Bueno, pues lo que estamos viviendo ahora es nuevamente un cambio de era. La invasión de Rusia a Ucrania, la entrada de tanques entre una nación soberana a otra, pues fue un evento trágico,
y es un evento que también está cambiando porque nos está llevando a la reconfiguración de las alianzas alrededor del mundo, ¿verdad? Entonces, pues aquí vimos a una nación que se estuvo preparando algunos años y que con apoyo de parte de naciones amigas, no necesariamente aliadas, de naciones amigas, pues está dando una lucha que los rusos definitivamente no se esperaban. Entonces, conforme pasa el tiempo, vemos cómo ha cambiado la actitud de varios países en cuanto a sus políticas de defensa para apoyar a esta nación que se convierte en el primer frente importante en contra de Rusia. Rusia pues ha desplazado toda su capacidad convencional militar. Hemos visto los grandes problemas logísticos, hemos visto el efecto de la corrupción dentro de las filas rusas, ¿verdad? Con unidades que se creía que estaban listas para operar, pero que no tenían llantas o que no tenían raciones o que tenían soldados, plazas fantasmas, y que en el momento de tratar de enviarlos a operaciones, pues están funcionando. Muy rápido vimos el deterioro de este conflicto, que se creía ya que, por ejemplo, el tanque era una cuestión lejanísima, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial, y que ya no iba a ser parte. Muchos países alrededor del mundo se habían comenzado a deshacer de sus flotas de tanques. Entonces yo voy a hacer un paréntesis aquí. A mí siempre me ha llamado mucho la atención el equipamiento militar, ¿verdad? Los juguetes militares, que los podemos llamar de alguna manera. Yo soy lo que en mi sector le llaman un fierrero, ¿verdad? A mí me gusta mucho. ¿Por qué? Y me parece muy interesante porque el ver todas estas plataformas militares llenas de tecnología se convierten muchas veces en la articulación de políticas públicas. Se convierten en, ahora sí que la parte más dura de la intención de proyectar poder, etcétera. Un país puede amenazar a otro todas las veces que pueda, pero nada se convierte tan real como ver tanques enemigos, extranjeros, desfilando por las calles de una nación. Entonces, eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Pues estamos viendo una guerra muy cruenta, ¿verdad? Una guerra real, una guerra en donde ya vemos que el número de bajas están en los cientos de miles, y parece ser que ninguna de las partes va a tener en cuenta eso. Entonces, dentro de las reacciones que vemos, una muy importante es el fin de la neutralidad, ¿no? Vimos cómo países que llevaban 50, 70 años de tener una tradición de una diplomacia de neutralidad profunda y que eran reconocidos a nivel internacional por ello, tanto Suecia como Finlandia, inmediatamente decidieron solicitar membresía de parte de la OTAN. Entonces estos países claramente se dieron cuenta de lo vulnerables que podían llegar a ser en caso de una amenaza, y rápido se movieron para alinearse con sus vecinos y con sus aliados. Bueno, vamos a ver esto realmente qué consecuencias tuvo para las finanzas en Europa específicamente, ¿no? Entonces esta gráfica nos muestra el cambio en los presupuestos de defensa de Europa. Habíamos visto un incremento relativamente significante a partir del 2020 con la entrada de COVID, en que muchos países en vez de recortar sus presupuestos de defensa, los reenfocaron y utilizaron a sus fuerzas armadas
para llevar a cabo campañas de prevención sanitaria, para apoyar la cuestión logística, para responder a la pandemia. Entonces ahí hubo un ligero incremento en los presupuestos. Después de ahí vemos más o menos la normalización de estos, y con la guerra, tras la invasión a Ucrania, vemos cómo los presupuestos de defensa en Europa verdaderamente se dispararon. Entonces, en el momento que hacemos una estimación, vemos que entre 2018 y 2023 hubo un incremento más o menos de 60,000 millones de dólares en ese periodo, y para 2026, a como vemos que la guerra va a continuar, vemos que va a haber un incremento significativo hasta los 100,000 millones. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué cosas interesantes también vimos durante este intermedio, ¿no? Durante este tiempo? Pues vimos que los países del Báltico, realmente su principal escudo, su principal protección para contener a Rusia en este momento fue el haberse hecho miembros de la OTAN, ¿verdad? El haber tenido dentro de sus territorios fuerzas militares de la OTAN que llevan a cabo rotaciones, porque son países, pues francamente, con poblaciones pequeñas y que no tienen la densidad necesaria para poder absorber una invasión rusa en este momento. Ahora, gran parte de su propia inversión ha sido para desarrollar medios asimétricos, para desarrollar aviones no tripulados, para desarrollar vehículos de combate no tripulados, y aquí es donde voy a empezar a mezclar un poco algunos conceptos de comercio internacional con temas de defensa. Una cosa muy interesante que se sucedió a principios de este año fue la compra por parte del gobierno emiratí, ¿verdad?, que está representada por esta compañía que se llama Edge, basada en Abu Dhabi, que llegó y adquirió una compañía de Estonia, ¿verdad?, que muy probablemente ustedes no han oído hablar de ellos, pero era una compañía que verdaderamente estaba en una trayectoria hacia arriba en cuanto a su desarrollo tecnológico enfocado a vehículos no tripulados. Entonces, vehículos terrestres no tripulados. Y aquí vemos un cambio de paradigma en donde vemos un Estado-nación, ¿verdad?, los Emiratos Árabes Unidos, que están interviniendo de manera directa y en la base industrial de la defensa de unos países europeos. Entonces, eso es una cuestión meramente interesante hasta este punto. Ahora, cuando pasamos de aquí y vemos quién sigue, ¿verdad? ¿Cuál es el otro país que se sintió verdaderamente afectado, verdaderamente amenazado? Pues fue la República de Polonia. Polonia, ¿verdad?, que había llevado a cabo pues una guerra en contra de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, pero que había sido invadida de una manera atroz por parte de los soviéticos, y que se mantuvo una ocupación soviética dentro de Polonia durante tanto tiempo. Los polacos estaban sobre todo muy conscientes, ¿verdad?, que durante la Guerra Fría las estimaciones soviéticas era que en el momento que los aliados de la OTAN cruzaran las fronteras polacas, iban a desencadenar una serie de bombardeos nucleares sobre Polonia para que ese se convirtiera, ahora sí que, una barrera física para que ya no pudieran avanzar hacia Moscú. Ahora tenemos una cuestión completamente distinta, ¿verdad? Polonia es miembro de la OTAN ya desde hace más de 2 décadas y está buscando en este momento 2 cuestiones. Uno, rearmarse, modernizar su capacidad bélica, que estaba de alguna manera anclada a los antiguos sistemas soviéticos, y incrementar la presencia de la OTAN, de fuerzas de la OTAN en su territorio, específicamente de los Estados Unidos. Entonces Polonia ya ha pedido y recibido la presencia de un cuartel general para una división
blindada de Estados Unidos que va a estar de manera permanente en Polonia, con lo cual las fronteras de la OTAN y específicamente las fuerzas de Estados Unidos comienzan a acercarse más a la frontera rusa. Al mismo tiempo, esta imagen que ven ustedes aquí arriba, en donde tenemos la estación de radar Aegis en tierra, es un sistema antimisiles, es un sistema de vigilancia antimisiles diseñado para derribar misiles en cuanto salgan o en cuanto atraviesen por parte del territorio ruso, que vayan de salida y poder detonarlos encima de Rusia preferiblemente. Bueno, ¿qué otros paradigmas curiosos sucedieron aquí? En esta búsqueda por rearmarse de la manera más rápida, Polonia voltea desde luego a los socios occidentales para encontrarse que en este momento todos están trabajando al full para poder llenar sus propios inventarios, ¿verdad? Las industrias alemanas están trabajando al 100% para rellenar los pedidos del ejército alemán. Las industrias americanas tienen cierta flexibilidad y definitivamente los empiezan a buscar. Entonces toman medidas, uno, para deshacerse de todo el equipo exsoviético que tenían, ahora sí que remanente de su época en el Pacto de Varsovia, y reemplazarlos con equipo que fuera muy capaz de otras fuentes. Y aquí surge Corea del Sur, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar en la historia de las transferencias de armas, esto es verdaderamente un hito. Corea del Sur surge como un proveedor clave para Polonia y en este momento han firmado acuerdos valuados en más de $15,000 millones, con lo cual se asegura básicamente la producción de una serie de armamento pesado por parte de Corea para ahora sí que reforzar a las Fuerzas Armadas polacas. Interesante también es que los polacos han implementado una serie de políticas de compensación industrial en el cual están adquiriendo el equipo, pero quieren que una parte importante de ese equipo se produzca en Polonia y se produzca con material polaco. Y ese tipo de compensaciones se le denomina offset y lo voy a tratar un poquito más adelante. Bueno, pues ahora sí que Ferdinand dio una muy buena explicación sobre Zeitenwende. A mí me queda muy poco para sumar a esto. La única reflexión que me parece muy interesante aquí tiene que ver con el cambio de mentalidad alemana. Después de la invasión de Rusia a Ucrania, hasta el 62% de la población alemana coincide con incrementar la inversión en el sector defensa. Esto es algo que no se había visto en décadas en Alemania desde el final de la Guerra Fría y obedece precisamente a esta nueva sensación de inseguridad. En este momento es también importante reflexionar que Alemania cambió en el espacio de un año entre ofrecerle a Ucrania chalecos antibalas y cascos a entregarle artillería y tanques de batalla de la mejor calidad posible. Eso fue un año únicamente. Eso es un tiempo récord para un país del tamaño de Alemania, de la conciencia de Alemania, en que rápidamente cambió de idea y desplazó todos estos equipos para apoyar a sus vecinos ucranianos. Otra cosa interesante también fue el cambio en la política de adquisiciones alemana. Hasta este momento, durante los últimos 20 años aproximadamente, Alemania se había concentrado en desarrollar la propia industria europea, en desarrollar proyectos a muy largo plazo con otros países en Europa, con Francia, con Suecia, con España. Y en este momento cambia y regresa a convertirse en un socio, en un cliente de las industrias de Estados Unidos. Entonces, en el último año y medio, estos 3 contratos para, ahora sí que, para la Fuerza Aérea, para la Armada y para el Ejército alemán, los grandes contratos se fueron a compañías
norteamericanas, compañías de Estados Unidos, que rápidamente entonces lo que vemos es una reconexión con los Estados Unidos en este sentido. Bueno, ¿qué está pasando hasta este punto con Rusia, ¿no? Rusia en este momento empieza a buscar alternativas y empieza a tratar de afianzar quiénes son sus socios con los que quiere llevar a cabo y profundizar relaciones. Y bueno, pues ahora sí que los amigos de Rusia son básicamente los niños con los que nadie quiere tener nada que ver en el recreo, ¿verdad? Son los estados parías, aislados muchas veces por sus políticas, por sus récords de derechos humanos, etcétera. Y entonces aquí tenemos Corea del Norte, que hace un par de semanas estaba siguiendo muy de cerca la transferencia de armamento, de munición principalmente y de recursos naturales de Corea del Norte hacia Rusia para poder continuar apoyando sus operaciones. En Ucrania vemos Irán, que le está transfiriendo tecnología a Rusia, montando una fábrica para producir miles de aviones no tripulados como esto, y vemos a Siria también, que pues muy agradecida por la Siria de Assad, que muy agradecida por el apoyo ruso que ha tenido durante los últimos 15 años, mediante el cual no se mantuvo en el poder, pues está enviando por lo menos 2,000 soldados a Ucrania para pelear del lado de las fuerzas rusias. Entonces, francamente estamos viendo que esto es un conflicto que va mucho más allá de Rusia-Ucrania, ¿verdad? Ya vemos un conflicto global con un teatro de operaciones hasta el momento nada más en Ucrania. Bueno, pues Putin voltea a su frenemy, ¿verdad? A su amigo, ¿cómo se dice? Enemigo, China, con quien tiene diferencias significativas, pero al mismo tiempo tienen los dos un enemigo más grande, y que son los Estados Unidos y Occidente. Entonces, pues se convierte en una especie de alianza de intereses. Vemos aquí esta fotografía macabra de Putin, verdaderamente con unos ojos seductores, ¿verdad? Con Xi Jinping, invitadores, de haciendo un brindis para consumar francamente su relación. Y China lo que está interesado en este momento pues es ahora sí que accesar tecnología, alta tecnología rusa, porque pues China realmente también ha llevado un paso muy adelantado y ha superado a Rusia hasta este momento, pero hay ciertos sectores en donde todavía necesita un poquito más de ayuda. El comercio entre China y Rusia ha aumentado el 30%, y las exportaciones de petróleo de Rusia hacia China han aumentado también de manera significativa. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, esto no quiere decir que China está de pronto del lado de Rusia, ¿verdad? Esto quiere decir que China va a tomar toda la ventaja posible que pueda de su vecino que está en ciertos problemas. Y pues bueno, hay varias teorías, incluso de que China ha estado negociando con Rusia para poder tener una política de migración más laxa y que le permitan a más compañías chinas poder ir y explotar Siberia, los recursos minerales que hay en Siberia. Bueno, más allá de eso, Rusia voltea y trata de buscar otros países, y encuentra apoyo en países como en Libia, como en Sudán, como en Mali, que pues se convierten básicamente en centros de reclutamiento para tratar de ir y contratar mercenarios de manera local. Vimos hace un mes aproximadamente que hubo una serie de acciones por parte de las fuerzas especiales ucranianas en Sudán, atacando centros de reclutamiento de la compañía privada militar Wagner. Pero en el momento que vemos cómo está el mercado, el comercio internacional de armamento ruso, pues vemos que va en una caída significativa, ¿no? A partir de la guerra de Crimea hubo ciertos problemas
menos naciones quisieron entablar relaciones, pues son realmente relaciones comerciales con Rusia para adquirir equipo militar. Y a partir del 2017, en julio del 2017, Estados Unidos implementó una política que se llama CAATSA, que básicamente es una política en contra de todos los adversarios de Estados Unidos a través de sanciones económicas. Esta es una política de una superpotencia. Esta es una política que solo Estados Unidos ha podido implementar hasta este momento, en el cual le exige a países que quieran comerciar con Rusia que van a estar abiertos a sanciones en caso que lo hacen. Y todo esto es para limitar, para ahorcar la capacidad industrial militar rusa en este momento. Vimos varios países que han sido socios tradicionales de Rusia en este momento, pues llevar a cabo cancelaciones de sus proyectos, cancelaciones de sus contratos de venta, entre ellos Egipto. Sus aviones que iban para Egipto terminaron yéndose a Irán. Argelia, que tradicionalmente ha comprado equipamiento ruso, decidió echarse para atrás, y la India igualmente. En América Latina vemos también un escenario complicado para la presencia de los armamentos rusos. Muchos países de la región, incluyendo México, durante los años 90, en ese periodo en que los rusos dejaron de ser los enemigos y se convirtieron en un campo relativamente neutral, pues las Fuerzas Armadas hicieron buen uso de recursos para adquirir plataformas que son relativamente robustas, pero que ya están cumpliendo el final de sus ciclos de vida. Los rusos tuvieron bastante éxito alrededor de América Latina, vendiendo principalmente helicópteros, y en algunos países como en Perú y como en Venezuela han vendido mucho más que helicópteros, han vendido ahora sí que sistemas de combate realmente mucho más capaces. Y lo que vemos con esto es pues básicamente una reacción por parte de varios de estos países que se han estado deshaciendo de su equipo militar. Uruguay, por ejemplo, de una manera muy callada, le vendió todo su equipo, todo su parque exsoviético a la República Checa, y entonces no fue directamente a Ucrania, pero gran parte de esos equipos terminaron muy probablemente en Ucrania. Brasil al mismo tiempo decidió dar de baja los helicópteros Mi-35 que se les habían impuesto. Tenían menos de 12 años que habían sido entregados y que habían sido parte de un cambio en la balanza comercial entre Rusia y Brasil, que básicamente Brasil recibió una docena de estos helicópteros de combate como pago de la deuda de Rusia. Bueno, ahora me voy a ir un poquito más rápido para que alcancemos a terminar la presentación y que podamos hablar también sobre el sistema de compensación industrial de offsets, pero lo que vemos es esta avalancha de armamento que se está yendo hacia Ucrania. Obviamente, llevar un registro de las armas de fuego, pues es algo súper complicado, ¿verdad? Pero aquí vemos unos números. Esto fue hasta principios de septiembre, en cuanto a el número de piezas de artillería, el número de tanques de guerra que han sido entregados por parte de los distintos países, el número de vehículos blindados, de aeronaves y de drones que han sido entregados para apoyar a Ucrania. Aquí vemos un listado de países alrededor del mundo que han estado apoyando y qué precisamente ha sido lo que han donado. Y si queremos hacer un estudio un poquito más profundo, podemos ver aquí los distintos modelos de tanques, ¿verdad? Les advertí que soy fierrero, entonces pues ni modo, se tiene que soplar esta parte de la presentación, en donde vemos aquí que aproximadamente una tercera parte han sido tanques occidentales, muchos de ellos antiguos o que ya estaban saliendo, pero también que estaban saliendo del servicio, como los Leopard 1, pero también tanques como el Leopard 2, que es conocido como los mejores tanques del mundo. Al mismo tiempo que
unas 2/3 partes de equipo exsoviético que ha estado llegando por acá. Bueno, vamos a ver qué pasa más allá de Europa, ¿no? Porque hasta ahorita, pues, mi conferencia les va a parecer un refrito de la mucho mejor conferencia de Ferdinand, pero en este caso ahorita vamos a ampliar un poco el espectro y vamos a hablar qué está pasando. Bueno, pues lo que vemos es una competencia China-Estados Unidos mucho más profunda. Vemos China, no solo que la competencia entre China, no es solo entre China y Estados Unidos, es también entre China y Japón, es también entre China y Taiwán, definitivamente. Ahorita vamos a hablar más profundo. Es entre China y la India y es entre China y Australia. El punto interesante aquí, y hay un episodio muy bueno de una comedia que se llama Mr. Prime Minister australiana, en donde está una mesa de generales australianos, generales y almirantes australianos con el primer ministro, y empiezan a preguntar por qué tienen que incrementar tanto la inversión en defensa. Y dicen, bueno, pues es por una potencia regional que nos amenaza y que amenaza con bloquear nuestras líneas de suministro, ¿verdad? Nuestras líneas de comercio. Y dicen, ¿y cuál es? No, pues es China, vamos a decirlo. Y ya, lo dicen. Y dicen, oigan, ¿y cuál es nuestro principal socio comercial? China. Dice, entonces vamos a aumentar nuestro presupuesto de defensa para defender nuestras líneas comerciales que van a China de China. Y todos voltean y dicen, exactamente. Y ya, se firma la ley. Bueno, entonces lo que vemos es una actividad muchísimo más agresiva, muchísimo más enfática por parte del Ejército Popular Chino, que como ustedes saben controla una buena parte de la sociedad y del gobierno chino, y vemos puntos de incisión, puntos de conflicto con todos estos países que están mencionados aquí, ¿verdad? La respuesta para ellos ha sido empezar a crear una alianza, la famosa Quad, la alianza cuadrilátera, que incluye a la India, a Australia, a Japón y a los Estados Unidos, para de alguna manera, de manera conjunta, empezar a coordinarse en defensa de cada uno de ellos. Filipinas abrió recientemente una serie de instalaciones para expandir la presencia de actividades militares de Estados Unidos en la región, y bueno, pues desde luego empezamos a ver una escalada en cuanto a las intenciones chinas por empezar a amenazar cada vez más a Taiwán. Entonces, China tiene la idea de la reunificación, ya sea pacífica o violenta, con lo que ellos consideran es una provincia, que en realidad es un país independiente desde hace 70 años, ¿verdad? Pero para China es una provincia rebelde. Lo curioso aquí es que el principal socio comercial de Taiwán es China, y el principal socio comercial de China es Taiwán, ¿verdad? Entonces entramos en estas dinámicas interesantes entre la política y el comercio, entre la política y la economía y el comercio. Bueno, para el otro lado, China pues busca también ejercer influencia en las repúblicas del centro de Asia, ¿verdad? Ustedes recordarán que recientemente el gobierno de la república vendió el avión presidencial a la República de Tayikistán, ¿verdad? Ustedes seguramente saben muy bien de los amplios lazos comerciales que hay entre México y Tayikistán. Me encantaría que alguien me dijera cuál de estos es Tayikistán, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos entonces a Xi Jinping interactuando con estas repúblicas, y lo curioso aquí es que estas repúblicas es lo que se llama el exterior cercano de Rusia. Entonces aquí China está jugando realmente un papel de superpotencia y está tomando el rol que Rusia ha tenido durante
pues siglos, básicamente, sobre esta región. Otras acciones que vemos de China como superpotencia, aspirando, con estas aspiraciones de superpotencia, fue que en el momento que Estados Unidos se distrajo para enfocarse en Europa y para enfocarse en Asia-Pacífico, China hizo su movimiento y participó aquí como un actor conciliador entre Arabia Saudita e Irán. Entonces, los problemas entre estos dos países no se han resuelto, desde luego, China no los ha resuelto, pero lo que China demostró fue una capacidad de poder sentarlos a la mesa, algo que Estados Unidos no habría ni siquiera soñado, y pues eso tiene realmente unas consecuencias muy interesantes, porque levanta la atención de muchos países que pueden comenzar a ver a China ya en un papel como superpotencia similar al de Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues hay reacciones dentro del sistema, ¿verdad? Japón, inmediatamente viendo esto, cambia su postura de defensa, cambia su política militar, comenzó a cambiar su constitución en el 2013, 2014 y recientemente ya realizó una reforma para que fuera menos ambigua, para poder empezar a transformar sus fuerzas de autodefensa en unas fuerzas armadas capaces de proyectar poder, ¿verdad? Japón, recuerden, es un país que es 2 veces el tamaño de Francia en población, ¿verdad? Es un país que es en territorio más grande que Alemania. No lo parece porque lo vemos como una isla, pero es definitivamente una potencia económica significativa y vemos estos cambios de paradigma, ¿no? Vemos a Fumio Kishida, el nuevo premier japonés, entablando una relación directa con sus fuerzas armadas, que por lo general no era algo muy prudente que hacer, y vemos que empiezan a hacer actividades paralelas a los chinos. Entonces, el mismo día que Xi Jinping voló para una cena romántica con Putin, Fumio Kishida voló el mismo día para estar presente al mismo tiempo con el presidente Zelensky en Ucrania. Eso habla de un Japón que se está despertando. Eso habla de un Japón que no se va a quedar sentado ante el incremento del poder chino, y habla también de un Japón que ha estado desarrollando tecnología de manera muy callada durante los últimos 50 años, por lo menos, y que tiene ya unas capacidades militares propias, con todavía mucha influencia de Estados Unidos, y que hasta el momento no han logrado conectarse bien con el mercado internacional de armamento, pero que tienen los medios para hacerlo. Entonces han participado en varios concursos, pero los japoneses todavía no encuentran muy bien el crack de cómo poder entrar y ahora sí que participar en esto, pero se están moviendo. Están participando aquí con otras naciones. Hasta el momento Japón había importado el 98% de todo su equipamiento militar desde 1945 de parte de Estados Unidos, y pues ahora tiene nuevos socios tecnológicos con Inglaterra y con Italia para desarrollar su sistema de aviones de combate del futuro. Pues no nos olvidemos de la región, no nos olvidemos de América Latina. Tenemos también el único país que ha estado pensando en términos reales en cuestión de defensa durante los últimos 20 años, y ha sido básicamente de la mano de Lula da Silva. Lula entendió que la manera de mantener a las Fuerzas Armadas ocupadas en Brasil y no preocupadas fue el enfocarlos hacia la industria de defensa local, y lograron varios proyectos que a la fecha están culminando, pero que habían sido sembrados durante las primeras administraciones de Lula, ¿verdad? Entonces, curioso aquí que ese fue el enfoque de Lula, un enfoque muy distinto al que vimos en México. Pero Lula también tiene socios comerciales, y hasta este momento el principal socio comercial de Brasil pues sigue siendo China,
¿no? Y vemos aquí los países que están en rojo, es porque China es el principal socio comercial, los países en azul clarito son Estados Unidos, es el principal socio comercial, pero en muchos de estos casos el segundo socio comercial es China. Para México, el segundo socio comercial es China, no es Canadá, no es Europa, es China. México le compró a China el año pasado 100,000 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, a ver, déjenme, lo vuelvo a decir. México le compró a China el año pasado 100,000 millones de dólares. A diferencia, China le compró a México 10,000 millones de dólares. Entonces, hay una desbalanza ahí muy interesante, y estoy seguro que puede haber economistas mucho más inteligentes que pueden dar estas explicaciones. Y bueno, China también está presionando en la región, por ejemplo, ha estado presionando, intentando venderle equipo militar a Argentina o venderle equipo militar a Uruguay. Realmente no es que les interese el negocio, ¿verdad? Es que plantar una bandera de venderle equipo militar a un país latinoamericano es un éxito rotundo para los chinos, porque esto es una cuestión política, realmente no es una cuestión comercial. Entonces, bueno, aquí vamos a ver los principales temas geoestratégicos. 1, estamos en un momento en el cual vemos el realineamiento de las alianzas, ¿sí? Estamos viendo el fin de la neutralidad a nivel global, estamos viendo una competencia entre China y Occidente que es cada vez más agresiva. Estamos viendo el regreso a las guerras convencionales. Todo el mundo creía que el futuro de la guerra iba a ser asimétrica, iba a ser operaciones contraterroristas, operaciones especiales específicamente. No, estamos viendo el regreso a la guerra convencional, y puede suceder una guerra convencional en muchas otras partes del mundo. Estamos viendo el riesgo de la guerra nuclear real. Estamos viendo un incremento sustancial en la inversión de defensa a nivel del mundo, y la necesidad de contar con cadenas de suministro soberanas, y es por eso que vemos un reenfoque de los Estados Unidos hacia su relación con México, y estamos viendo a proveedores emergentes en el sector de tecnología de la defensa. Bueno, ¿cuáles son los efectos para México? Pues en el momento que vemos, esto no lo quise poner en cifras de dólares, pues porque no me quería deprimir, ¿verdad? Pero en el momento que lo vemos en comparación de manzanas con manzanas en cuanto al porcentaje del Producto Interno Bruto, Ferdinand nos habló que la meta de la OTAN es el 2%. Esa es la meta, ese 2% no viene de la imaginación de nadie. El 2% es el promedio mundial de inversión en defensa, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es simplemente llegar al promedio mundial. En este caso, vemos aquí una comparación entre los últimos 5 años. Vemos Canadá, que está preocupada y ha aumentado, pues, como pueden ver aquí, por lo menos en un 40% su inversión en defensa, y tiene planeado para el 2028 llegar al 2%. Vemos Estados Unidos, que ha disminuido. En 2018 estaban las operaciones en Afganistán, la presencia en Afganistán, la presencia en Irak todavía disminuyendo, pero todavía algo, y esto bajó significativamente, está en 3.1, y hacia el 2028 vemos que va a llegar como al 2.8%, de todas maneras alto. Y en el caso de México, pues no, ¿verdad? En el caso de México, tradicionalmente ha oscilado entre el 0.5 y el 0.6%. En algunos años, por ahí de la administración de Peña Nieto, en que se invirtió mucho en modernizar el parque de avionetas, pues subió como a 0.7%, pero no más allá. Entonces, bueno, este es un análisis por parte de un servidor que tiene que ver que la situación de México ahorita es tecnología obsoleta, medios insuficientes para llevar a cabo. Déjense de una guerra con China, ¿verdad? Nadie está hablando de eso. Déjense de vamos a mandar tropas a Ucrania. No.
de las únicas funciones de vigilancia para la soberanía nacional, ¿sí? Nos faltan muchísimos barcos, nos faltan muchísimos radares, nos faltan muchísimos aviones que puedan llevar a cabo el control nada más. Olvídense del control, aquí hay palabras claves: vigilancia, monitoreo, saber qué es lo que está sucediendo en los mares mexicanos, saber qué es lo que está sucediendo en la subsuperficie del mar mexicano, cuántos submarinos están pasando por aquí. Tenemos la capacidad de por lo menos monitorear a ver si hay algo o no. Entonces, lo que hemos visto son las Fuerzas Armadas que han estado enfocándose a crear simetrías con el crimen organizado, ¿verdad? Por un miedo a que cómo vamos a desplazar tanques en contra de los carros. No, ¿cómo? Hay que armar a nuestras Fuerzas Armadas con camionetas y cuernos de chivo, ¿verdad? Ese es un enfoque errado. Ese no es el enfoque apropiado. Tiene que haber una asimetría en donde el Estado mexicano tiene mucho mayor capacidad tecnológica, y es así, a través de la capacidad tecnológica, que podemos llegar a tener control, ¿verdad? Falta conocimiento social sobre lo que se va a gastar. Es risible leer artículos, primera plana: las Fuerzas Armadas van a doblar su presupuesto de defensa, o ¡qué barbaridad! Todo el presupuesto para defensa. Es risible el presupuesto de defensa, sobre todo en el momento que lo comparamos con la cantidad de misiones que les encaminamos a nuestras Fuerzas Armadas, ¿verdad? Que no solo son soldados que tienen que defender a la patria, tienen que andar correteando cárteles, tienen que andar desarmando policías municipales, tienen que andar buscando piratas en alta mar, tienen que andar solapando políticos corruptos, tienen que andar haciendo una enorme cantidad de funciones que van mucho más allá. Ahora tienen que administrar aerolíneas comerciales, aeropuertos, aprender a construir aeropuertos privados, trenes. Dios mío. Bueno, deberían de tener un presupuesto como del 4.5% del PIB, mínimo, para poder llevar a cabo todo eso junto. Pero bueno, fuera de eso, sí hay capacidad instalada en México, sí se ha logrado producir equipo de primera mano. Muchos de esos son con licencias, con navieras europeas, pero también hay un desarrollo local de embarcaciones como las patrullas oceánicas, que todo vino también de contactos con navieras españolas hace 20, 30 años, y que se han podido llevar a cabo, y son desarrollos mexicanos que, metiéndole un poquito más de cariño, un poquito más de inversión y tecnología e interés, se pueden convertir en herramientas incluso hasta de exportación. Aquí unos breves números, ¿no? Lo que ven ustedes del lado izquierdo son los programas que se presupuestaron y que estuvieron esperando recursos durante esta administración y que no recibieron recursos. Y lo que están del lado naranja, eso es más de mi cosecha, es más de mi análisis, basado en 25 años de estar analizando esto, y que tiene que ver con requisitos previos o que van de alguna manera de la mano con el desarrollo de capacidades nuevamente mínimas para poder llevar a cabo una vigilancia como tipo guardia costera, si lo podemos ver de una manera. De igual forma, nuestro aire, nuestro espacio aéreo, pues aquí tenemos en negrito los proyectos que algunos recibieron ciertos insumos, como la modernización de las famosas plataformas aéreas. Creo que recibió 800 millones de pesos de esos 4,700, y pues ahí va pian pianito en marcha, pero lo que vemos es un rezago real, ¿verdad? Igual en el momento que vemos el equipo terrestre, pues esto es con el que estamos en más contacto. Pues sí hay una capacidad, siendo México un país automotriz, industrial, tenemos la capacidad para construir
vehículos relativamente sencillos, como estos Sandcat, que son para públicos, no son realmente militares, pero hay líneas de ensamble, hay capacidad en las compañías privadas, etcétera, e incluso debe de haberlo para modernizar blindados como estos Panhard franceses, que llevan pues ya ahora sí que más de 40 años en servicio en México. Y bueno, pues aquí me voy a ir un poquito más rápido. Esta es así una lista hecha muy a grosso modo de las capacidades básicas para México, para que pueda llevar a cabo un ejercicio de soberanía real. Para pagar esto necesitaríamos unos $30,000 millones durante los siguientes 10 años. No es mucho, realmente no es mucho para pagar por la seguridad de un país, y la manera en la que se puede hacer es mediante estrategias de compensación industrial. Esto es cómo cambiamos y que no sea gasto, que sea inversión. Y a esto hay todo un ciclo productivo muy interesante. España es un caso muy, muy interesante. Los invito a que ustedes lleven a cabo una reflexión sobre eso, porque el tiempo me parece que se nos viene encima. Pero España, por ahí de los años 80, cuando se unió a la OTAN, decidió, tenía como la necesidad de doblar su capacidad de defensa, y adquirió estos 72 aviones de combate de los Estados Unidos, que iban anclados a una política de compensación offset, que era básicamente forzas al vendedor a reinvertir un porcentaje en tu país. ¿Sí? Entonces, ¿quieres que yo te compre estos insumos? Ok, pero quiero que tú reinviertas de alguna manera, y hay muchas maneras de hacer esta reinversión. ¿Quién cree aquí cuál debe de ser un porcentaje apropiado para solicitar que se reinvierta en el país? ¿Quién me dice un número? 20%, gracias. ¿Alguien da más? Bueno, la mayoría de los programas de offset en este momento son del 100%. Japón tiene una cláusula del 130%. ¿Quieres hacer negocio con Japón? Tienes que demostrarle que vas a reinvertir hasta el 130% dentro de la economía japonesa. Hay formas muy interesantes. En el caso de España, lograron conectar a esta industria aeronáutica que ya no existe, McDonnell Douglas, que ahora es parte de Boeing, con Construcciones Aeronáuticas S.A., CASA, y pues lograron con eso desarrollar una serie de aeronaves que han tenido un éxito comercial. En México todas las Fuerzas Armadas operan, tanto la SEMAR como Sedena, como la Guardia Nacional operan aviones de caza. Y alrededor del mundo también es un nombre realmente muy, muy conocido, ya tanto que se alió a Airbus y formaron Airbus Military. Bueno, pero no va nada más ahí, porque dirían, bueno, pues entonces es una cuestión para los militares, para el sector defensa, y eso es una cuestión muy transparente, muy poco transparente. Pero no fue así. Y aquí me voy a ir un poco rápido. Esto definitivamente, yo doy una clase entera sobre offset de 2 horas y media, que pues obviamente no los voy a suministrar, pero dentro de las cláusulas de offset de España, ellos empezaron a meter cláusulas indirectas. Y esto era, ok, vamos a abrir. McDonnell Douglas, ayúdame a colocar toda la producción de aceite de oliva Ibarra dentro de supermercados americanos, ¿verdad? Ayúdame con tus conectes en los duty free de los aeropuertos alrededor del mundo, en vender zapatos Bali españoles. Si se acuerdan, en los años 90, yo me acuerdo comprar unos zapatos Bali español en un duty free en Europa, y era, sin saberlo, una parte de una compensación industrial. ¿Verdad? Era apoyo a las exportaciones de un sector. La otra parte fue apóyanos para establecer una compañía española en el mercado energético de Estados Unidos. Y lo lograron, ¿verdad? Y
fueron cientos de negocios que se llevaron a cabo con esto, pero uno de ellos fue la instalación de los Domino's Pizza en España, ¿verdad? No muy popular, pero llegó a tener 480 tiendas de Domino's Pizza en España, y eso repercutió también a apoyar al desarrollo español. Bueno, a los 10 años de haber firmado la compra de estos aviones, tenemos que el retorno sobre inversión fue del 132% en base a estos beneficios. Entonces, estamos en el momento adecuado para invertir en el sector, en un sector que se requiere en México, y que la industria privada debe de participar y debe de empujar a las autoridades, debe de empujar a los entes de gobierno para que se abran y empiecen a tomar este tipo de estudios de manera real, ¿verdad? Porque no va a surgir del gobierno, definitivamente. Esto tiene que ser algo que surge de la actividad privada. Y bueno, pues aquí lo que vemos es que finalmente hay toda una serie de fórmulas probadas alrededor del mundo de cómo convertir el gasto en inversión y los beneficios que esto genera, ¿verdad? Transferencia de tecnología. En el sector de educación se pueden poner multiplicadores dentro de esas estrategias de compensaciones industriales para que beneficien el sector de educación, por ejemplo, ¿sí? Y lo que nos va a llevar es al desarrollo de propiedad intelectual mexicana, eventualmente de ramas económicas local, exportaciones, y ahora sí que un México más fuerte. Y ahí la voy a dejar. Muchas gracias.